Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Pero en el corazón de cualquier exorcista existe una batalla entre el bien y el mal, una batalla que no tiene fin. Sin embargo, la definición del mal es maleable y depende de un sistema de creencias y la práctica y el contexto. El mal puede adoptar incluso la forma de un demonio, una impureza espiritual o tan solo una simple tentación. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Líbranos del Mal. La siguiente historia está basada en hechos reales, tan reales que se llevó a cabo una película con este mismo nombre. Esta es la verdadera historia de una posesión demoníaca a través de los ojos de un oficial de policía de Nueva York. Como les dije, la película Líbranos del Mal es una película de terror bastante inquietante. Cuenta la historia de un policía de Nueva York que se ve envuelto en un caso de posesión demoníaca. Pero mucha gente no sabe que esta película está basada en una historia real. A finales de la década de 1980 y principios de 1990, una serie de crímenes extraños y aterradores tuvieron lugar en el Bronx de Nueva York. Estos crímenes involucraron a un grupo de personas que se creían que estaban poseídos por demonios. La policía no pudo explicar estos crímenes y el caso permaneció sin resolver durante muchos años. En el año 2001, un oficial de policía jubilado de Nueva York llamado Ralph publicó un libro llamado Cuidado con la noche, en donde narraba sus experiencias investigando casos, sobre todo los casos de posesión demoníaca en el Bronx. Ralph había sido un oficial de policía durante más de 16 años y había visto una buena cantidad de delitos y violencia, pero los casos de posesión demoníaca no se parecían en nada, absolutamente nada que hubiera visto antes. El libro de Ralph cuenta la historia de sus investigaciones sobre ese tipo de casos, así como sus propias luchas personales con la fe y lo sobrenatural. Según Ralph, los casos de posesión demoníaca fueron algunas de las experiencias más aterradoras de su vida. Los casos comenzaron cuando Ralph fue abordado por una mujer que afirmó que su hijo estaba poseído por un demonio. Ralph se mostró escéptico al principio, pero a medida de que profundizaba en el caso, comenzó a darse cuenta de que algo realmente sobrenatural y sin explicación estaba sucediendo. Estos individuos poseídos exhibieron un comportamiento extraño y bastante aterrador, incluyendo hablar en algunos idiomas extraños, levitar y mostrar una fuerza sobrehumana. Ralph y sus compañeros oficiales no pudieron explicar estos fenómenos y muchos de ellos comenzaron a creer que los casos eran verdaderamente de naturaleza demoníaca. Las investigaciones de Ralph lo llevaron a trabajar en una estrecha colaboración con un grupo de sacerdotes y exorcistas, a quienes atribuye haberlo ayudado a comprender la verdadera naturaleza de estos casos de posesiones demoníacas. Los sacerdotes y exorcistas trabajaron para realizar muchos exorcismos en los individuos poseídos, con diversos grados de éxito. A lo largo de sus investigaciones, Ralph luchó incluso hasta con su propia fe y creencias. Había sido criado como católico, pero se alejó de la iglesia a medida que iba creciendo y que envejecía. Pero cuando fue testigo de los horrores de los casos de posesión demoníaca, comenzó a cuestionar sus propias creencias y se preguntó si realmente había un reino espiritual más allá de lo que podemos ver todos. Las experiencias de Ralph fueron narradas
en un libro llamado Cuidado con la noche, que después lo adaptaron a la película llamada Líbranos del mal. Esta película fue protagonizada por Eric Baena como Serge o Ralph, y la película sigue a Ralph mientras investiga esta serie de crímenes que al parecer están relacionados con una posesión demoníaca. En el camino conoce a un sacerdote llamado Mendoza, interpretado por Edgar Ramírez, quien lo ayuda a comprender la naturaleza de lo sobrenatural de estos crímenes. Esta película de terror realmente es aterradora e intensa, y captura la esencia de las investigaciones de Ralph sobre los casos de posesiones demoníacas. Y también es un recordatorio escalofriante de que puede haber fuerzas trabajando en el mundo, más allá de nuestro entendimiento, y que debemos estar atentos contra el mal en todas sus formas. En los años posteriores de los casos de posesión demoníaca en el Bronx, ha habido muchos otros casos de supuestas posesiones, pero en todo el mundo. Algunas personas creen que estos casos son evidencia de lo sobrenatural, mientras otras personas creen que se pueden explicar por condiciones psicológicas o médicas. Pero independientemente de tus creencias, la verdadera historia de Líbranos del mal es una visión fascinante y aterradora de un mundo sobrenatural, y es un recordatorio de que todavía hay misterios en todo el mundo que quizás nunca podamos entender por completo, y que debemos estar preparados para enfrentarnos a la maldad en todas sus formas. Pero en los exorcismos existe un verdadero origen que no cuentan las películas. Aunque estas películas son fascinantes, puede resultar difícil separar la realidad de la ficción, y para la mayoría de las personas, la palabra exorcismo probablemente evoca imágenes de sacerdotes católicos, impulsados por el poder de Cristo, o tal vez el viento de una fuente desconocida soplando, algunas velas parpadeando, alrededor de algún lugar o de un ritual, o tal vez se nos viene a la mente expulsando criaturas demoníacas y espíritus malignos de una persona. Pero créanme cuando les digo que los exorcismos ocurren de verdad. El ritual del exorcismo es como un arma para poder combatir el mal. Expulsa, limpia y protege de cualquier fuerza nefasta que se haga presente en cualquier lugar. En Mesopotamia, durante el primer milenio, los proveedores de la magia, llamados Asipu, ahuyentaban y expulsaban a los demonios que traían la enfermedad y el caos. Eran como una especie de sanadores espirituales. Eran los protectores estimados, los cuales utilizaban algunos amuletos y realizaban elaborados rituales, y cuando era necesario, involucraban en sus esfuerzos a figuras demoníacas como ayudantes. La antigua palabra griega, daimon, que deriva del moderno demonio, se refería a espíritus divinos y fuerzas sobrenaturales. Aunque un daimon podía ser bueno o malo, aunque también este ritual se usó como un medio para poder unir a los primeros cristianos. Con el crecimiento del cristianismo durante los 3 primeros siglos después de Cristo, los temas establecidos de exorcismo se afianzaron aún más, y los exorcismos se convirtieron en un medio para poder unir a los fieles cristianos y reivindicar sus creencias tras la persecución de la Iglesia. La difusión del cristianismo hizo que el paganismo adquiriera una connotación maligna, transformando las creencias no cristianas en algo que debería ser exorcizado. Como resultado, la renuncia al paganismo como mal se convirtió en un requisito para el bautismo de fe cristiana. Caer de nuevo bajo la influencia de una creencia pagana era, por lo tanto, algo similar a una posesión. Y en ese contexto, el exorcismo era un mecanismo voluntario utilizado para fortalecer la fe cristiana. Hasta el día de hoy, esto ha evolucionado muchísimo y de muchísimas formas y maneras. En la actualidad existen personas que hacen este tipo de rituales y que no son partícipes de la Iglesia Católica. Si te ha gustado esta historia, déjanos tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios
y gracias por ser parte de este canal.